If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plans for my life. Open your eyes and see how good God is. Hola, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Bienvenidos a Saddleback en español. Gracias por conectarte el día de hoy. Donde sea que estés, en tu casa, en tu hogar, con tu familia o en el trabajo, donde sea que estés, no importa. Tú ya perteneces y eres parte de esta gran familia. El día de hoy vamos a adorar juntos y vamos a escuchar un mensaje que estoy seguro te va a ayudar a crecer y acercarte más a Jesús. También vas a ver enlaces que te van a ayudar a poder ver el mensaje, notas del mensaje y una tarjeta de conexión para que tú puedas llenar tus peticiones de oración durante este servicio en línea. Así que prepara tu corazón y sigamos con el servicio el día de hoy.
Heavenly Father, you are the reason we have hope in anything that we face. Because of your love, we have hope. Sing this song with us. Days may be darkest, but your light is greater. You light our way, God, you light our way. Yes. When evil is rising, you're rising higher with power to save, with power to save. Yes, he does. Hey. You keep hope alive. You keep hope alive from the beginning to end. Your word never fails, and you keep hope alive because you are alive. Jesus, you are alive. Can we say yes to that? Come on. Hey! Death had a stronghold, but your life was stronger. You from the grave rose up from the grave. Yeah, yeah. When evil is rising, you're rising higher with power. And you, oh yes you do. You keep hope alive from the beginning to end. Your word, it will never fail. My Jesus, you are alive. There's hope in the morning, in the evening. Say hope, 'cause you're living. Hope, because you're breathing. In the breaking, there's hope. In the sorrow, there's hope. In this moment, hope for tomorrow. In the breaking, in the evening, yeah. There's hope. Believe in this hope. Jesus, you provide hope. You keep hope alive from the beginning to end. Your word, it will never fail. My Lord, because you are alive. Jesus, you are alive. You're alive in you. You keep hope alive. Oh yeah. From the beginning to end. Your word, it cannot fail. Because you are alive. Jesus, you are alive. Yeah. Hallelujah. Me alegro que estés aquí mientras continuamos con la serie Reiniciando mi vida. Es la quinta parte de la serie, y si no has escuchado las partes anteriores, te recomiendo que las busques y las escuches. El pastor Rick ha dado los mensajes de esta serie como prepararme para reiniciar la vida. El cambiar siempre comienza con una lección, un mensaje sobre cómo cambiar lo difícil en mí para llevar a cabo el reinicio. La semana pasada Milan y Kay nos enseñaron sobre una mirada al pasado para avanzar. Esta semana estaba pensando qué decir y la verdad es que tenemos diferentes tipos de reinicios. Y entre todos los reinicios, existen dos tipos de reinicios, regulares y radicales. Seamos honestos. A veces necesitamos un reinicio regular cada semana, a veces a diario necesitamos un reinicio. Los seres humanos solemos estar a la deriva y simplemente necesitamos un reinicio de vez en cuando, solo para retomar el camino. Pero también hay momentos en los que necesitamos un reinicio radical, necesitamos un reinicio total de nuestra vida. Las cosas están fuera de control y realmente necesitas cambiar todo.
Puedes pensarlo como las antiguas misiones a la Luna. La mayoría de las misiones a la Luna necesitaban reinicios regulares. Tenían que revisar que estuvieran en la ruta correcta y si no era así, debían rectificar la ruta. Si hubieras estado en el Apolo 11 o el Apolo 12, hubieras necesitado reinicios regulares, pero luego llegó el Apolo 13. ¿Viste la película? Recordarás que no le fue bien al Apolo 13. Hubo una explosión e hizo que el objetivo cambiara, que se reiniciara. Cambio de ir a la Luna a regresar con vida a la Tierra. Y algunos, honestamente, la mayoría de nosotros nos encontramos en el Apolo 11 o 12. Necesitamos algunos reinicios regulares. Algunos de ustedes dicen, Houston, tenemos un problema. Es justo el punto en el que se encuentran y se encuentran en un reinicio radical de su vida. Y si así es, esta serie llega en el momento perfecto. Ver cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas para crear un reinicio radical, incluso en las situaciones más difíciles, aun cuando parece que todo se desmorona. Los reinicios pueden consumirnos, pueden ser difíciles, así que quería empezar, y si lo pueden ver en el primer versículo, con una promesa de aliento sobre Dios y lo que puede hacer con un reinicio de nuestra vida. Es una promesa muy sencilla en el Salmo 145, 14. Tú, Señor, levanta a los que tropiezan y reanima a los que están fatigados. Me encanta si sientes que no puedes llevar a cabo un reinicio, porque quieres renunciar a todo y no tienes la energía necesaria. Dios levanta a los que tropiezan y reanima a los que están fatigados. Dios es el indicado. Lo que me encanta de este versículo es que me recuerda que Dios es quien levanta y reanima, no nosotros. Él es quien otorga los reinicios. Sin importar el campus en el que te encuentres, quiero recordarte que este fin de semana no estamos hablando sobre ti y tu energía para crear un reinicio en tu vida. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de una promesa que Él quiere llevar a tu vida, algo nuevo, algo fresco. Si sientes que no tienes la energía para esto, entonces voltea hacia Dios, quien levanta a los que tropiezan y reanima a los que están fatigados. No estamos hablando de algo que hacemos nosotros con nuestro poder. Estamos hablando de algo que Dios quiere hacer en tu vida a través de su poder. Con eso en mente, este fin de semana repasaremos juntos 3 preguntas importantes que tenemos que preguntar para que se dé un reinicio en nuestra vida. Ya sea que necesitamos uno regular o radical, son 3 preguntas importantes que aprendemos de cuando Jesús sanó a un ciego llamado Bartimeo. Descubramos un poco más, puedes verlo en tus notas. Son 3 preguntas sencillas, pero cuando las miras con detenimiento, tienen un gran significado. Primera pregunta, la pregunta más sencilla de todas. Si quieres un reinicio, debes empezar con esta pregunta. ¿Dónde me encuentro? Para iniciar algo nuevo, debes saber dónde te encuentras. Bartimeo, el ciego al que Jesús sanó, nos muestra lo importante que es esta pregunta. Era un gran día de celebración en Jericó, donde vivía Bartimeo. Él era un ciego que pasaba sus días mendigando junto al camino. Era para poder sobrevivir. En esa cultura, si eres ciego, la única manera de sobrevivir era mendigando, pidiendo sobras de comida a otras personas. Pero este era un día diferente. Jesús iba a pasar por ahí. Jesús iba con muchas personas que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era un día de gran celebración, pero en medio de la celebración, Bartimeo estaba haciendo lo mismo que hacía todos los días. Estaba junto al camino, mendigando comida, con la esperanza de que alguien le tuviera la suficiente lástima para poder sobrevivir un día más. La Biblia dice en Marcos 10:46, después llegaron a Jericó, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde se encontraba Bartimeo? Sentado junto al camino, mendigando. Inmediatamente te das cuenta de que hay algo especial en él. Jesús sanó a muchas personas. Cuando lees los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes ver que sanó a muchas personas, pero solo conocemos el nombre de una de esas personas que sanó, Bartimeo. Así que él tiene algo especial, hay algo único en él. Y descubriremos que es al ver lo que pasa cuando reconozcamos su vida. Alerta de spoiler, te voy a contar el final. Aunque creo que ya lo descifraste. Era un ciego y Jesús se reunió con él. Seguramente sabes el final de la historia, pero te la diré de todas maneras. En Marcos 10:46 encuentras a Bartimeo sentado junto al camino. Estaba mendigando. Y luego unos versículos más adelante, en Marcos 10:52, Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Ese es un reinicio.
Es un reinicio radical, es un reinicio total de vida. Sentado junto al camino. Esa es una imagen de marginado. Bartimeo fue marginado en su vida. Todos los sueños que tenía en su vida, todas las cosas que pensó que podrían ser buenas en su vida gracias a su ceguera, todo eso quedó marginado. Estaba sentado junto al camino. Esta es una imagen muy importante, porque la verdad muchos de nosotros nos sentimos marginados en este momento. Y ya sea por las circunstancias de la vida, las circunstancias de estos últimos años, por las dificultades que estamos enfrentando, en nuestra vida en particular, te sientes marginado. Quisieras estar cumpliendo tus metas, estar cumpliendo tus sueños, pero sientes que no está sucediendo suficientemente rápido y esos sueños que tenías, que por situaciones de la vida has dejado junto al camino. Te preguntas qué hacer con ellos y Bartimeo se puede identificar con eso, con ese sentimiento de marginado. Y lo que nos enseña es cómo retomar el camino, cómo crear un reinicio en tu vida, viendo hacia Dios. Y empieza con esta pregunta: ¿dónde me encuentro? Todo empezó con Bartimeo teniendo que reconocer dónde se encontraba. Estoy sentado junto al camino, Jesús está pasando, esta es una oportunidad. Pero no hubiera pasado de no haber preguntado dónde estaba. Este es el momento de su vida en el que supo dónde se encontraba. Ya sabes a lo que me refiero. Es cuando miras un mapa y ves un símbolo que dice, voy a ponerlo en la pantalla, ves un símbolo que dice, tú estás aquí, ese punto es la iglesia Saddleback, es donde estás, ahí es donde te encuentras ahora mismo. En caso de que no supieras dónde estás, es el lugar en el que te encuentras. Si no sabes dónde te encuentras, no hay manera en la que puedas saber cómo llegar hacia donde quieres estar. Por eso empieza con esta sencilla pregunta, ¿dónde me encuentro? Para llegar a donde quieres, debes saber dónde te encuentras. Para saber dónde te encuentras, primero debes mirar el mapa. La verdad es que muchas veces no miramos el mapa. Hay muchas razones por las cuales no miramos el mapa. Una de ellas es porque estamos ocupados. Estoy demasiado ocupado como para mirar el mapa. Estoy demasiado ocupado como para sacar mi teléfono y ver cómo llegar. Entonces te apresuras a llegar porque tú conoces el camino, ¿verdad? Seguramente sabes cómo llegar. Una vez que has estado dando vueltas, finalmente tienes la modestia de sacar tu teléfono y consultar el mapa. Algo que debiste hacer desde el principio. Te hubiera tomado 12 segundos, pero estabas demasiado ocupado. En la vida, cuando estamos demasiado ocupados, no notamos el tiempo para saber dónde me encuentro en el momento. ¿Qué está pasando en mi vida en este momento? A veces no miramos el mapa porque tenemos miedo. Esto es cierto. En nuestra vida personal tenemos miedo de lo que vamos a ver, no queremos ver dónde nos encontramos. Da mucho estar en una posición de admitir lo que estoy viviendo o enfrentando. Pero aquí tenemos a Bartimeo, que está ciego y que nos enseña la importancia de tomarnos el tiempo para ver dónde nos encontramos. Es sencillo, una pregunta sencilla. ¿Dónde me encuentro? ¿Quieres saber lo importante que es esta pregunta? Es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia. La primera pregunta que Dios nos hace. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, hasta que decidieron actuar por sí mismos y comieron la fruta que Dios les había prohibido. Es lo que pasó en Génesis 3, 8, 10. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque estaba desnudo. Él sabía que estaba desnudo porque había comido esa fruta, y pudo reconocer el bien y el mal por primera vez. Dios te pregunta, ¿dónde estás? Déjame hacerte una pregunta, todos sabemos la respuesta. ¿Crees que Dios le preguntó a Adán y Eva dónde estaban, porque él no sabía dónde estaban? Dios sabía exactamente dónde estaban, sabía que se escondían en el jardín. Dios te pregunta, ¿dónde estás? No por su bien. Lo hace por nuestro bien. Y debemos preguntarnos por nuestro bien en presencia de Dios, ¿dónde estoy ahora mismo? Dios hace esta pregunta porque quiere que sepas en dónde te encuentras. Es una pregunta valiente, ¿dónde estoy? Uno de los mayores señales de tu vida, de que necesitas un reinicio en tu vida, un reinicio mayúsculo, se encuentra justo aquí en este pasaje. En cuanto se dieron cuenta y entendieron que había algo mal en su relación, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron de Dios. Comenzaron a esconderse de Dios.
Cuando empiezas a esconderte de Dios, cuando empiezas a esconderte de otros, te escondes de ti mismo. Es una gran señal de alerta de que necesitas un reinicio en tu vida. Quizá te estás escondiendo por algún pecado en tu vida, o te escondes por una pena en tu vida, o por alguna desilusión. Pero te estás escondiendo y habla de que necesitas un reinicio. Nos encontramos de nuestro pasado a través de nuestra negación. Nos escondemos de otros. Nos escondemos de nosotros mismos. Nos distraemos. Nos escondemos de Dios a través de nuestra duda. Vayamos despacio, porque esto es muy importante para entender en dónde nos encontramos. Así que miremos eso otra vez por un momento. ¿Cómo sabes que necesitas un reinicio? Cuando te escondes de tu pasado a través de tu negación. No piensas en él, no hablas de él, ni siquiera dejas que alguien más hable de él. Entonces necesitas un reinicio. Me estoy escondiendo de otros con distanciamiento. Estás jugando el juego de nunca estar cerca de otras personas. Estás jugando a la fiesta de lástima, donde estás tú solo. ¿Sabes cómo es una fiesta de lástima? Estás tú solo, cierras la persiana, casi siempre hay mucho chocolate y ya sabes cómo son las fiestas de lástima. Te estás distanciando de otros. Es una señal bien clara de que debes reconocer que necesitas un reinicio. Luego nos escondemos de nosotros mismos con distracciones. Empiezas a distraerte con cualquier cosa, cualquier persona. No te puedes estar quieto. No puedes estar sentado. Siempre tienes que estar viendo o revisando algo. O hablando con alguien, o haciendo algo. Siempre estás distrayéndote a ti mismo. Te estás escondiendo. Nos escondemos de Dios a través de nuestras dudas. Dios puede manejar nuestras dudas y debemos presentárselas. Pero debemos admitir que a veces nuestras dudas son una cortina de humo. No son dudas sinceras, son dudas para escondernos, son dudas para mantener a Dios alejado. No quiero enfrentarlo, no quiero pensar en ello. ¿Dónde me encuentro? Si me estoy escondiendo, entonces sé que necesito un reinicio. Y adivinen qué, todos somos como Adán y Eva. Nos escondemos a veces, necesitamos a menudo un reinicio en nuestra vida. La pregunta es si debo crear el hábito de ver el mapa y decir dónde me encuentro. Los animo a que lo hagan esta semana. De hecho, pudieran escribirlo al hacer esta pregunta. Hay 5 grandes áreas para hacerla. No vamos a repasarlas, solo las menciono para que las consideren mientras piensan en su mapa de dónde se encuentran. Necesitas preguntarte dónde me encuentro físicamente. Eso podría significar dónde estoy físicamente viviendo, pero también puede significar qué está experimentando mi cuerpo. Necesitas preguntarte dónde me encuentro emocionalmente. ¿Qué me está pasando? ¿Las emociones en mi vida están como siempre o pasa algo? ¿Dónde me encuentro relacionalmente? ¿Me estoy distanciando de otros o estoy conectando con otros? ¿Dónde me encuentro vocacionalmente? ¿Estoy conectando con lo que creo que Dios quiere que esté haciendo con mi vida? ¿O siento que ando deambulando por ahí? ¿En dónde me encuentro espiritualmente? Entonces, física, emocional, relacional, vocacional, espiritual. Dije que vieran el mapa. ¿Qué es el mapa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos mirando? ¿En dónde buscas para descubrir en dónde te encuentras? Pues buscas a Dios. Es quien te conoce mejor, sabe quién eres y dónde te encuentras. Buscas a Dios y le dices, ayúdame a entender qué pasa conmigo. ¿Qué está pasando con mi cuerpo, con mis emociones, mis relaciones? No es que otras personas no puedan ayudar. Hay doctores que pueden ayudarte mucho a entender qué está pasando físicamente. Hay consejeros que te ayudan a entender lo que pasa en tus relaciones y emociones. Pero en definitiva querrás buscar a Dios porque es el que te conoce mejor. Aquí no estamos hablando sobre la autoevaluación. Hablamos de preguntarle a Dios con sinceridad, Dios, ¿me mostrarías en dónde me encuentro? Es lo que se necesita para reiniciar. Muéstrame dónde me encuentro a través de tu palabra cuando la leo. Muéstrame dónde estoy usando a gente cuando hablo con ellos. A través de tu espíritu que está en mí, mientras me hablas. Quiero animarlos a hacer la oración del reinicio que Milan y Kay nos enseñaron la semana pasada. Se las recordaré, es una oración muy importante. Salmo 139, 23, 24 y dice esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.
Así que la primera pregunta es, ¿en dónde me encuentro? Si quieres un reinicio, la segunda pregunta es esta. ¿A quién estoy escuchando? Para un reinicio en mi vida de forma regular o radical, tengo que preguntarme a quién estoy escuchando. Porque a quién y qué es lo que más escuchas impactará de manera poderosa la dirección de tu vida. Esto es lo que pasó con Bartimeo ese día, en Marcos 10, 47, 48. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, «Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí». «Cállate», muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». O sea, ahí estaba Bartimeo gritando, «Jesús, ten compasión de mí». Y la multitud le estaba gritando a él, «Cállate». Por cierto, si tienes que gritar cállate, es probable que algo esté mal. Es un consejo de crianza. Si te descubres gritándole a tus hijos que se callen, es un mensaje de crianza. Lo vemos luego, pero entienden lo que digo. No está funcionando. Se están gritando unos a otros. ¿Qué estoy escuchando? Él está gritando, ten compasión de mí. La multitud trata de callarlo, pero él no escucha a la multitud. Es obvio que ahí hay una lección. No escucha a la multitud, sigue gritándole a Jesús. Ten compasión de mí. Jesús lo ve. Así que miren lo que sucede enseguida en Marcos 10:49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Así que por no haber escuchado a la multitud, ahora se encuentra en un lugar en donde puede escuchar a Jesús. Hay una lección ahí. Gracias a que no escuchó a la multitud, está en donde puede escuchar a Jesús. Así que, ¿estás escuchando a la multitud o estás escuchando a Jesús? No puedes escuchar a ambos. Y esta pregunta, ¿escuchas a la multitud o a Jesús?, es más importante que nunca. Porque ahora la multitud siempre nos está gritando. Siempre nos está gritando. Llevas a la multitud en tu bolsillo, en un teléfono. Te está gritando todo el tiempo. Esto es lo que tal persona piensa, esto es lo que tal persona habla. Siempre hay una multitud en nuestra vida que nos está gritando. Está en nuestras pantallas, en los teléfonos, así que debemos determinar a quién estamos escuchando. Y si quieres escuchar a Jesús en vez de a la multitud, te mostraré 4 diferencias entre Jesús y la multitud. Cuando entiendas estas 4 diferencias, verás con claridad cómo escuchar a Jesús y no a la multitud. Número 1, primera diferencia. La multitud grita, Jesús susurra. La multitud grita, Jesús susurra. La multitud nos está gritando todo el tiempo. Cállate, tu voz no necesita ser escuchada. Cállate. Enójate, ten miedo. Sé envidioso, no te conformes. Nos grita eso todo el tiempo. La multitud solo sigue gritando. No se detiene. La multitud de Instagram, Twitter, Facebook, noticias, la multitud de Discord, Snapchat, TikTok, para algunos la multitud de Pinterest. Que Dios los ayude. Mientras la multitud siempre grita, Jesús casi siempre susurra. La voz que debemos escuchar no es el grito de la multitud, es el susurro de Jesús. Y eso significa que tienes que alejarte de la multitud para poder escuchar el susurro de Jesús y para escucharle decir, te amo. Tengo un propósito para ti. Nunca te decepcionaré. Siempre estaré contigo. La multitud está gritando. Debemos crear espacio y tiempo para escuchar a Jesús susurrar. Segunda diferencia, la multitud interrumpe. Jesús invita. Es lo que sucede en esta historia. La multitud interrumpe, Jesús invita. Le están gritando a Bartimeo. Lo interrumpen mientras intenta hablarle a Jesús y Jesús está diciendo, díganle que venga para que hablemos. La multitud dice que se calle, Jesús dice que se acerque.
No puedes evitar oír a la multitud. Siempre están gritando, siempre interrumpen. Es como el viejo chiste knock knock de la multitud grosera que interrumpe. Si no te lo sabes, pregúntale a un niño en la salida. Con gusto te dirá el chiste. Estamos rodeados de groseros, interrumpiendo. Creo que antes dije multitud, lo que no tiene sentido. Es como ese viejo chiste que dice knock knock. Es como ese viejo chiste knock knock de la vaca grosera que interrumpe. Ya se pueden reír, ¿no es mejor? ¿No tiene más sentido? Ahora estamos rodeados de una multitud grosera que interrumpe. Están a todo nuestro alrededor. Ya sea que necesites un reinicio regular o radical, no va a suceder hasta que aceptes la invitación de Jesús para sentarte con Él y escuchar lo que tiene que decir. Tercera diferencia, la multitud divaga. Jesús nunca vacila. La multitud divaga, Jesús nunca vacila. Debo admitir que acabo de usar la palabra divaga, porque nunca la usé en las notas en más de 30 años en Saddleback, así que tuve que usar la palabra divaga. Podría haber dicho usa equívocos, pero nadie sabe qué es eso, así que la multitud divaga. Pero Jesús nunca vacila. Miren a la multitud de ese día. Vaya que divagaban. Es increíble cuando los miras. Primero están gritando, cállate, cállate, cállate. Le gritan a Bartimeo, guarda silencio. Y luego Jesús dice, llamen a Bartimeo. Y la multitud le dice, anímate, Jesús quiere hablarte. Como si hubiera sido su idea para empezar. Nunca fue su idea, ellos le decían que se callara. Eso es lo que hace la multitud. La multitud va del cállate al anímate y de regreso están solo minutos. Es lo que la multitud te hará, porque a la multitud solo le preocupa ella misma, a la multitud le importa su propia voz. Pero Jesús es totalmente lo opuesto, nunca vacila. Su amor por ti nunca vacilará. Siempre te dirá la verdad, nunca te mentirá, nunca vacila. Así que debes aferrarte a eso y escuchar la voz de Jesús. Un dato final en cuanto a escuchar a Jesús o escuchar a la multitud es que la multitud ve solo su interés. Jesús se interesa por ti. Jesús se interesa por ti. A la multitud de aquel día no le gustó que Bartimeo le gritara a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque se suponía que debía ser un día feliz, que debía ser un gran día de celebración. No querían que les recordaran que había un ciego que estaba sentado al lado del camino. Él rompía con su imagen de un día perfecto. Estaban orgullosos de su ciudad, Jericó. Querían mostrarla como la mejor que podía ser. No querían que Bartimeo echara a perder esa imagen. Así que le dijeron, cállate, no queremos, solo cállate. ¿Podrías callarte este día para que podamos celebrar con Jesús? Porque solo se preocupaban por ellos mismos, y este mendigo ciego estaba arruinando su espectáculo. Pero a Jesús no le importaba nada de eso. Él se interesó en Bartimeo, este hombre ciego que necesitaba sanación. Y Él se interesa por ti. Así que en cuanto a la pregunta, ¿a quién escuchas? Te animo a que escuches más a quien te ama más. ¿A quién se interesa más por ti? A reconocer que estamos en una cultura ahora en que la multitud está siempre gritándonos. Debemos incorporar nuevas disciplinas a nuestra vida para hacer a un lado a la multitud, para poder escuchar el susurro de Jesús y escuchar el interés de Jesús por mí, y dejar que la promesa de la esperanza ahogue la presión de la multitud. Al repasar esta historia de la Biblia sobre el reinicio radical que experimentó Bartimeo en la vida, también quería contarte una historia de nuestra propia iglesia, de alguien que experimentó un reinicio radical, el tipo de reinicio que solo puede ocurrir cuando se escucha la voz de Jesús. Así que por el video podrías verla conmigo con todos los campus. Elisa Papp se unirá a nosotros y compartirá su historia de reinicio radical. Hasta hace 1 año y medio me las arreglé para mantener la fachada de mi vida. Esposa de un hombre cristiano, mamá de 3 niños increíbles, viviendo en una casa bien cuidada en el condado de Orange. En apariencia yo era una supermamá, pero por dentro tenía heridas, inseguridades y miedos del pasado.
Con los años adquirí patrones poco saludables como mecanismo de defensa y desarrollé complejos en la adultez que casi destruyeron mi matrimonio. Crecí con el mensaje de mi familia de obtener buenas calificaciones, ir a las mejores escuelas y casarme con alguien rico y con estatus. Uno de mis padres tenía cambios de humor y problemas de ira. El otro no estaba disponible a nivel emocional. De niña vivía en la ansiedad, cuidando cada paso, por lo que aprendí a actuar. Tenía miedo y sentía que nunca era lo suficientemente buena. Me esforzaba por ser perfecta y si no lo lograba, mentía y me escondía para evitar el castigo. Sentía que algo faltaba en mi vida en la preparatoria, y cuando escuché el mensaje del amor incondicional de Dios y que Jesús murió por mis pecados, inmediatamente tuvo eco en mí. Pero aún siendo cristiana, mis inseguridades y miedos seguían ahí. No entendía del todo cuánto me ama Dios y cómo vivir en esa verdad. Seguí tratando de ganar la aprobación y el amor de los demás, incluyendo el de Dios. Mi vida familiar empeoró al encontrar un escape a la inestabilidad en el trabajo y asistiendo a la universidad. Durante ese tiempo tuve una relación poco saludable que mantuve por la atención y el afecto que me brindaba. Soñaba que un día conocería a un hombre cristiano que me amaría incondicionalmente y que empezaríamos una familia juntos. Cuando conocí a mi esposo, él dirigía la alabanza en la iglesia y me atrajo enseguida. Era divertido, tenía carisma y amor por Jesús. Venía de una familia cariñosa, pero mi madre no lo aprobaba, porque no tenía riqueza ni estatus. Empezamos a salir, nos enamoramos y decidimos casarnos a pesar de las amenazas de mi madre. Me sentí sola y sin amor, pues nadie de mi familia fue a la boda. Enterré los sentimientos, disimulé y caminé sola por el pasillo. Nos mudamos cerca de mis padres y esperábamos reconstruir la relación. Mis padres finalmente volvieron a nuestra vida. Las críticas hacia mi vida y hacia mi marido continuaron. El dolor y el resentimiento seguían creciendo, pero no solo hacia mi madre, sino también hacia mi marido. Yo estaba abrumada, criando a 3 hijos, trabajando a tiempo completo y cuidando las finanzas y el hogar. No me sentía valorada y en vez de hablar de los problemas, me quedaba callada para evitar los conflictos. Encontré una vía de escape trabajando mucho. Me acostumbré a compartimentar mi vida y a mantenerme ocupada para evitar mis sentimientos. Empecé a tomar decisiones que dañaron mi matrimonio y mi familia. Aunque yo era cristiana, mi patrón de negación y escape se activó. Me sentía como Pablo en Romanos 7:19. Tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Me di cuenta de que carecía de poder y de que necesitaba que Cristo volviera a mi vida. Pedí la misericordia y el perdón de Dios. Me confesé con Dios, pero oculté mi lucha a todos por miedo. Decidí que moriría con mis errores. Pero Dios tenía otros planes para mi vida. Durante la pandemia, el pastor Rick estaba enseñando una serie en la que me habló a través de Santiago 5:16. Dios me mostró que debía confesarme no solo con Él, sino con los demás para poder sanar. Las palabras "para poder sanar" se me quedaron grabadas. Aunque me había confesado con Dios, no encontraba la sanación, pues no me había confesado con los demás. Esa noche sentí que Dios me hablaba claramente. Confía en mí, deja de intentar controlarlo todo. Renuncia a lo último que intentas controlar. Aunque tenía miedo, Dios me dio el valor para confesarme con mi grupo pequeño. Me mostraron gracia y amor. Con su apoyo y sus oraciones me confesé con mi marido. Fue difícil superar la vergüenza, pero incluso entonces sentía a Dios conmigo en cada paso del camino. Dios nos guió a una consejera que casualmente era miembro de Saddleback. Ella me brindó un lugar seguro para expresar mis sentimientos. Me ayudó a asimilar mis heridas y traumas del pasado. Por primera vez en mi vida me sentí escuchada y comprendida. Seguí viendo a Dios obrar en nuestras vidas.
Cuando mi esposo y yo asistimos a celebrando la recuperación por primera vez, él compartió conmigo cómo le estaba hablando Dios. Dios ha seguido manifestándose y ha estado conmigo, animándome a luchar por la sanación. Nuestro grupo pequeño también ha estado ahí apoyándonos, orando y animándonos. El 2020 fue comienzo de mi nueva vida con Cristo. Por fin entiendo cómo vivir en la verdad de Dios, como hija del Rey. Por fin entiendo lo que significa ser apreciada, honrada y valorada. Dios me ama por quien soy, no por mis logros. La necesidad más profunda que Jesús satisface en mi vida es la de su amor incondicional y la liberación de mi pasado. Él me conoce por completo y me sigue amando incondicionalmente. Encontré la libertad al buscar la aprobación de Dios y no la de los demás. El año pasado me uní a un estudio de CR y es la primera vez que me sentí segura de compartir mis sentimientos. Vergüenza, culpa, amargura, resentimiento, orgullo, envidia, y no hubo ningún juicio. Experimenté el amor de Dios en forma humana. Encontré apoyo en la conexión con personas que no estaban ahí para arreglarme, sino para escucharme. Comprendí que necesito el poder de Dios, porque he intentado manejar y controlar mi vida con mi propia fuerza de voluntad. Fui capaz de reconciliarme con las personas a las que les hice daño y también de perdonar a las que me hicieron daño. Estoy agradecida por mis hermanas de CR que me recuerdan que no estoy sola. Desde que volví a comprometerme con Jesús, Él sigue mostrándome gracia, alabando mi corazón y derribando los muros del resentimiento. Tengo mejores límites y relaciones más saludables con mis hijos, no solo tratando de arreglarlos, manejarlos o controlarlos. Sobre todo, Jesús me ha dado el valor para enfrentarme a mis miedos. He vivido con miedo toda mi vida. Y he dejado de creer en las mentiras del enemigo que querían mantenerme escondida viviendo en la oscuridad. Dios tenía mejores planes para mí. Jesús usó celebrando la recuperación para ayudarme a encontrar la sanación. En vez de buscar un escape, buscó el poder de Dios para que me ayude a hacer lo correcto, un día a la vez. Dios me da el valor para enfrentar el futuro con fe, para compartir mi dolor y errores del pasado para ayudar a otros. Hoy estoy aquí porque Dios me mostró gracia y misericordia para finalmente sanar. Gracias. ¿Te diste cuenta de que Elisa habló de lo que ya hemos hablado? La necesidad de salir del escondite y reconocer el amor de Dios. La necesidad de escuchar la voz de Dios en lugar de la voz de los demás. Son las preguntas con las que tú y yo tenemos que lidiar para un reinicio normal o un reinicio radical en nuestras vidas. Así que pregunta, ¿dónde me encuentro? Y escucha a Dios. Pregunta, ¿a quién estoy escuchando? Y luego hace una tercera pregunta. La pregunta es, ¿qué deseo? ¿Qué es lo que deseo realmente en este momento? Esta podría ser la pregunta más importante para un reinicio. Porque si no te haces esta pregunta, te quedarás estancado donde estás. Y si no haces esta pregunta, ¿qué deseo? Te quedarás estancado donde estás. Jesús le hizo esta pregunta a este hombre ciego, Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Al instante pudo ver y siguió a Jesús. Bartimeo pasó de ser un ciego al lado del camino a ser un discípulo siguiendo a Jesús por el camino. Y termina con esta pregunta, ¿qué deseas? Y le responde a Jesús, quiero ver, y de inmediato pudo ver. Eso solo sucede cuando tienes fe en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no podemos olvidar la pregunta difícil. ¿Qué pasa si lo que quiero no es lo que Dios quiere para mi vida? Es obvio que Dios no puede darle a todos lo que desean. Eso ni siquiera tiene sentido, porque a veces queremos cosas diferentes. El ejemplo más común es los deportes. Unos oran para que gane un equipo y otro ora por el otro.
También es una realidad en el matrimonio. Tal vez otra persona se quería casar contigo, pero tú no querías pasarte con esta persona. Su deseo podría haber hecho que te casaras con esa persona si lo hubieras deseado antes que tú. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, obviamente, hay ocasiones en las que Dios no nos dará lo que deseamos. Hay otras ocasiones en las que debemos ser honestos, porque lo que creía desear no era lo que realmente quería. Pensaba que quería casarme con esta persona y ahora le agradeces a Dios por las oraciones no contestadas. Es lo que dices ahora. Pensaba que realmente quería trabajar en esa empresa. Pero no trabajaste en esa empresa y mira de lo que Dios te salvó, ahora lo sabes. Pero no lo sabías en el momento. El hecho de desear algo no significa que queramos que Dios nos lo dé. ¿Cómo funciona esto entonces? Quería mostrarles algo. De hecho, no lo había visto antes, aunque debía haberlo hecho. Pero en la experiencia de Jesús, justo antes de lo que esto sucediera, justo antes de entrar a Jericó, estaba hablando con algunos discípulos y les hizo la misma pregunta, pero les dio una respuesta diferente. Estaba hablando con Santiago y Juan y les preguntó lo mismo. En Marcos 10, ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Qué quieren ustedes? Queremos sentarnos junto a tu trono, queremos estar ahí contigo por toda la eternidad. Y Jesús les respondió, no saben qué están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? No saben qué está pidiendo. De lo que piden, la copa de la que habla Jesús es la que mencionó en Getsemaní, es la copa del sufrimiento. Los que estén en el trono serán los que hayan sufrido. Jesús les está diciendo, ¿están pidiendo sufrir? ¿Es lo que quieren? No, no es lo que quieren. No entendían lo que estaban pidiendo. Muchas veces tampoco entiendo lo que pido. Más adelante Jesús les dice, no puedo darles lo que ya ha sido decidido, quitarle a alguien del trono para que estés con él. Eso no va a pasar. Es un ejemplo perfecto de que la respuesta no siempre es la misma. Bartimeo pidió ver y de inmediato pudo ver. Santiago y Juan pidieron sentarse a su lado y les respondió, no saben lo que piden, y que tampoco se los podía dar. Lo que creemos querer no siempre es lo que queremos. Todos hemos experimentado eso. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Debemos solo orar? Hay personas que dicen esto, Señor, haz lo que tú desees. Lo que tú desees está bien. Pero no es eso, si quieres un reinicio. Porque la verdad, eso es mentira. La verdad es que quieres algo. Si le dices a Dios que haga lo que Él quiera, en el fondo estás pensando, espero que sea esto. Tú quieres algo. Y mientras no lo saques y lo expongas ante Dios, diciéndole que esto es lo que quieres, no podrá obrar en ello. Si lo tengo guardado en mi mente deseando que Dios me lo dé, pero me da miedo mencionarlo en oración, entonces Él no podrá trabajar en ello. Tienes que exponerlo y decirle, esto es lo que quiero, Señor. Vamos a poner los pies en la tierra con esto. Tal vez es algo que piensas que Dios hará, pero es lo que deseas. Entonces, ¿cómo funciona esta experiencia de compartirlo con Él? Algunos de ustedes, si en verdad son honestos, lo que desean es terminar con su matrimonio. Es lo que más desean porque es demasiado doloroso. Y no saben cómo van a sobrevivir otra semana. Es lo que deseas, pero no se lo has dicho a nadie, ni siquiera a Dios. Si quieres un reinicio en tu vida, tienes que ser honesto con Dios al respecto y decirle, Dios, lo que en verdad deseo es terminar con mi matrimonio. Yo creo que a través de eso puede surgir una conversación en donde Dios pueda decir, puede haber ayuda para tu matrimonio y algo puede suceder. Para que un milagro suceda, para que en este matrimonio que es tu mayor carga ahora pueda convertirse en tu mayor bendición. Sé que piensas que por eso no se lo mencionas a Dios, porque sabes que te dirá eso y por eso no se lo mencionas. Así que te ahogas en tu sufrimiento. Eres como Bartimeo sentado al lado del camino sin ver. Y nunca experimentarás ese reinicio. El
reinicio que Dios quiere para tu vida, y Dios ya sabe lo que realmente quieres, ya sabe lo que hay en tu mente, así que expónlo y deja que comience a obrar en ello, en tu mente, en tu corazón, diciéndole, esto es lo que en verdad deseo. Tal vez sea algo diferente, y lo que realmente quieres es ser exitoso. Ves a estas personas y le dices que quieres ser exitoso. Pues dile, Dios, eso es lo que más deseo. Sé que suena egoísta, pero ese es mi deseo. Después puedes iniciar la conversación y descubrir por qué quieres ser exitoso. ¿Quieres ser exitoso solo para satisfacer tu orgullo o tu ego? ¿O quieres ser exitoso para ayudar y bendecir a otros? Si quieres ser exitoso para satisfacer tu orgullo y tu ego, desde ahora te digo que es el camino al desastre, porque el orgullo precede a la caída, y descubres que el éxito que deseabas se convierte en tu destrucción. Pero si quieres ser exitoso para ayudar y bendecir a otros, Dios bendecirá esa oración en manera que no imaginas. Pero la verdad es que no sabemos por qué queremos ser exitosos. Como les acabo de decir, no sabemos por qué, y la única manera de saberlo es diciéndole a Dios de manera honesta lo que realmente deseas. Muchos somos como Bartimeo. Deseo ser sanado. No quiero seguir sintiendo el dolor físico que estoy pasando. Y podríamos hacer toda una serie de mensajes con este tema, hablando de la sanidad, de cómo Dios obra, pero dentro de unos minutos solo dile a Dios lo que deseas. No hagas una oración así. Dios, no me importa, lo que tú quieras está bien. Si quieres ser sanado, dile que quieres ser sanado. Y por tu fe puede que tengas la misma experiencia de Bartimeo. De inmediato, fue sanado. Si analizas cómo Jesús sanó a los ciegos en el Nuevo Testamento, descubrirás que los sanaba de distintas maneras. A Bartimeo lo sanó de inmediato. Hubo otros ciegos que sanó lentamente. Otros tuvieron que hacer algo antes de ser sanados. No siempre ocurrió de la misma manera, pero siempre comenzó cuando le decían con fe lo que deseaban. También hubo otros que en esta tierra nunca recibieron la sanidad. Sucedió en el cielo, en donde nos perfecciona delante de Él. No sé cuál sea la respuesta para ti, pero sí sé que el reinicio que deseas para tu fe y para tu vida sucede al decirle a Dios de manera honesta lo que realmente deseas. Después inicias esta conversación con Él. El proceso es así. Le dices a Dios lo que deseas. Y después Él responde, y en su respuesta escuchas lo que Él desea. Y después sucede el milagro, en donde lo que Él desea se convierte en lo que tú deseas, porque eso perdurará. Llegas al punto en donde genuinamente haces la oración de Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa oración no sucede y no me ha sucedido automáticamente. No sé si a alguien le ha pasado automáticamente. Sucede en el proceso que inicia con decirle a Dios lo que realmente deseas. Si Bartimeo no le hubiera dicho a Jesús lo que realmente quería, no habría sido sanado. Y si Santiago y Juan no le hubieran dicho a Jesús lo que deseaban, no habrían visto el egoísmo de su petición. Fue necesario decir, esto es lo que deseo. Inicia de esta manera. 3 preguntas para un reinicio en mi vida. Pregunto, ¿dónde me encuentro? Y aquí estoy escuchando. ¿Qué es lo que realmente deseo? Quiero leer otro versículo antes de orar juntos. Un versículo de ánimo acerca del amor y poder de Jesús, que está en medio de esas 3 preguntas. 1 Corintios 1:30 dice, todo lo que tenemos, pensamiento justo, vida justa, una pizarra limpia, un nuevo comienzo, viene de Dios por medio de Jesucristo. Quería recordarles el inicio y el final de este mensaje, que este reinicio no lo haces con tus fuerzas. Es algo que sucede por el poder de Dios en nuestra vida. Por eso hablemosle de ello. Tomémonos un momento antes de terminar para hablar con Dios de estas 3 preguntas. Oremos. En un espíritu de oración, hazle estas preguntas a Dios. Señor, ¿en dónde me encuentro? ¿Qué necesitas decirme del lugar en el que estoy? ¿A quién estoy escuchando, Señor?
Si he pasado mucho tiempo escuchando a la multitud, ayúdame a reservar un tiempo para escucharte a ti. ¿Qué deseo, Señor? Ni siquiera sé qué hacer con esta pregunta. Necesito un tiempo para ordenarla, pero la quiero ordenar contigo esta semana. Y quiero escucharte. Padre, al terminar este tiempo juntos, queremos recordar que estás con nosotros, que nos amas más de lo que imaginamos y que nunca nos fallarás, ni nos desampararás, Señor, al pensar en nuestro reinicio. Puede darnos miedo hacerlo solos, pero no es así. Estás con nosotros y caminas con nosotros en este proceso. Y te pido que en mi vida y en la de todos nosotros nos hagas volver al camino de seguirte. Y te pido por todos los que necesitamos un reinicio radical hoy. Jesús, te pido que veamos que tenemos esperanza en ti, que veamos a través de la lección del ciego Bartimeo. Que esas preguntas sencillas nos lleven a una mayor confianza en ti, a una mayor de la que no podemos imaginarnos, a una vida en plenitud que jamás podíamos haber soñado. Te lo pedimos porque sabemos que lo deseas para nosotros y que quieres obrar en nosotros a través de nosotros, más allá de lo que podamos imaginar. En ese espíritu de fe, te pedimos un reinicio en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte el día de hoy. Espero que el mensaje y el tiempo de adoración te hayan ayudado a conectarte más con Jesús. Y si todavía no lo has hecho, puedes llenar la tarjeta de conexión. El enlace está debajo de este video. Ahí puedes poner tus peticiones de oración, también poner maneras donde tú te puedes conectar con nosotros. Y si tú vives cerca del condado de Orange, tenemos servicios presenciales cada domingo a las 9 a.m. y 11 a.m. Tenemos programas de niños y de jóvenes y nos encantaría recibirte cada domingo. Pero si no lo eres, no te preocupes. Cada domingo a las 11 a.m. tenemos este servicio en línea. Familia, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.